Muy buenos días para el Perú y el mundo. Jayanga Televisión, hoy domingo, como es de que cada domingo la reflexión con el teólogo Jorge Luis Purizaca Ruiz, quien les habla Juan Sandoval para hacer los comentarios sobre lo que venimos realizando domingo tras domingo. El saludo correspondiente, Jorge Luis Purizaca Ruiz, para Jayanga Televisión. Buen día, Juan. Saludos a todos. ¿Cuál es el resumen de tu noveno programa Hablemos de Jesús el Cristo? Fue la octava profecía, el tiempo de su nacimiento. Y Dios en la plenitud del tiempo siempre actúa, siempre es el tiempo de Dios, no es el tiempo que nosotros creemos que es, sino es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios ocurren las cosas, por lo tanto, hay que tener presente que Dios ha establecido el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nada sucede sin la permisividad de Dios. Eso fue lo que quisimos transmitir en el tema y en el programa anterior. ¿Cuál es el nombre de la novena profecía concerniente al Redentor, tanto en su promesa como en su cumplimiento? En la novena profecía de este 10º programa es que nacería de una virgen. Profecía, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El cumplimiento, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, es muy importante mirar Lucas capítulo número 1, versículo del 26 al 35. Voy a tratar de que esto sea rapidito. 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensó: ¿qué salutación sería esta? 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuáles son las palabras más importantes de esta novena profecía? Bueno, vamos a decirlo rápidamente. Yo he señalado acá 4 palabras: señal, virgen, desposada y concebido del Espíritu Santo. Señal es una palabra en hebreo que significa moapet, maravilla, señal, portento. El término puede indicar una señal de Dios o anticipo de un hecho futuro. En este caso, las dos cosas. Con respecto a Mateo capítulo 1, versículo 23, se trata de una cita de Isaías 7:14, la que acabamos de leer, que traduce la palabra hebrea alma como partenos, o sea, virgen. La segunda palabra es virgen o doncella. Almat, virgen, doncella. Almat puede significar virgen, así que almat se usaba más con el sentido de virgen que de doncella.
aunque siempre con referencia a una mujer que no ha concebido hijos. Esto hace que Alma sea ideal para lo que quiere comunicar Isaías 7:14. La elección de la palabra Alma fue deliberada. Solo Alma pone en claro que la madre no estaba casada. La madre es a la vez no casada y honesta. Desposada. ¿Cuál es la interpretación de esta novena profecía del Salvador? Antes de ir, a ver, faltó. A ver, desposada, rapidito. A ver, las palabras importantes. Nesteo, cortejar y ganar, desposar o prometer en casamiento. Se usa en la voz pasiva en la cita señalada, Mateo 1:18, Lucas 1:27 y 2:5, que ya lo hemos leído. Todos estos pasajes en referencia a la Virgen María y traducido desposada. Ahora, la versión de Reina Valera 77 da en el margen, en Mateo 1:18, la aclaración, comprometida para casarse. Eso era una desposada. Y por último, concebido del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, la frase nacido de mujer concuerda con la verdadera humanidad del Señor Jesús. Es a esto que dan testimonio en las palabras usadas. Declaran el método de su encarnación y sugieren los medios por los cuales aquella humanidad quedó exenta de la marcha del pecado consiguiente a la caída. Esto es que Él no nació a través de un proceso natural de generación ordinaria, sino que fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Pero es muy importante también que en esta cita hablemos de Gálatas. Ya hemos leído Gálatas 4:5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí está mostrándonos la figura de por qué vino Cristo. Cristo vino para cumplir la ley y para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, los que sencillamente aceptamos a Jesús, Dios dice, envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y por eso podemos decirle a Dios, Abba Padre, que traducido al español sería papito lindo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios, exactamente. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, eso está bien claro. Lo que está diciendo Gálatas capítulo 4, versículo 4, es de que, y la explicación que estamos dando acá, es de que todo había sido por el poder del Espíritu Santo. Así como José es el padre, María es la madre, pero podemos decir con toda seguridad que los dos son padres adoptivos. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, dice la Escritura. Y entonces la ciencia ya nos ha demostrado que una mujer puede concebir a una persona desde el embrión. Se le pone el embrión en el vientre de una mujer y se desarrolla ahí una vida. Y entonces Dios ha permitido que eso se sepa, para que nosotros entendamos que lo que vino y le puso el Espíritu Santo no fue un semen al ovario de María, ¿no? No. Lo que vino a hacer el Espíritu Santo es vino y trajo el embrión del Señor Jesucristo. Y ese embrión se desarrolló en el vientre de María. Ahora usted me dirá, pero estás hablando locuras. No. Siempre la Escritura habla de cosas muy claras. Por ejemplo, la cita de Isaías 7:14 está referida
se cumple dos veces. Se cumple en la vida de Isaías con su mujer, pero también se cumple con el Señor Jesucristo en la persona de la Virgen María. Al mismo tiempo, en Salmos, capítulo 139, versículo 16, está hablando el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando también del Señor Jesucristo. Ese embrión que trajo el Espíritu Santo y se lo puso en el vientre de María. Eso fue lo que sucedió. María no le transmitió su humanidad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos problemas de naturaleza, y también María tenía problemas de naturaleza. No es que, como dicen algunos, no, fue sin pecado concebida. ¿De dónde podría ser sin pecado concebida si toda su genealogía estaba manchada por el pecado? Toda su genealogía. Podemos mencionar a Judá, por ejemplo. Podemos mencionar al propio David, ¿no? ¿Y quién es el hijo de David? Salomón. ¿En qué mujer? En Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? La mujer con la cual David había adulterado, porque Betsabé fue fue esposa de este hombre que David mandó a matar para que no se supiera su pecado. Y luego vino el profeta y lo confrontó, ¿no? Entonces, no podemos decir, o sea, la ignorancia hace decir que María es sin pecado concebida. Estamos locos, pues, porque si María fuera sin pecado concebida, entonces ya no había necesidad de que viniera el Cristo, porque ya había una persona que no tenía pecado, y esa persona no hubiese podido, ¿qué cosa? Redimir. O sea, María debió ir entonces a la cruz y redimirnos de los pecados. Entonces estamos hablando mal. El único sin pecado es Cristo, Jesús, sin pecado. Por eso su naturaleza fue sin pecado. ¿Qué nos dice Pablo, por ejemplo? Que estando en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. ¿De dónde vino Jesús? Jesús vino del cielo. 1 Corintios capítulo 15, arriba de los versículos 35 y 36, dice: Adán vino de la tierra. ¿De dónde lo sacó Dios a Adán? ¿Qué dice? Dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, ¿no? Dice, le dio forma y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán fue de la tierra, pero Jesús vino del cielo. Y cuando lo confrontan a Jesús los judíos y le dicen: pero tú dices que has visto a Dios. Sí, porque yo he venido del cielo. Ah, sí, pues, Jesús vino del cielo, vino de arriba. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo vino? Como un embrión. ¿Y a dónde se le puso? En el vientre de María. Y por si acaso no he leído a nadie, yo solamente estoy sacando conclusiones de la realidad y de las Sagradas Escrituras. Nadie me lo enseñó esto. De repente puedo estar en abierta contradicción con toda la religión oficial. Y cuando hablo de religión oficial no estoy hablando solo de la iglesia tradicional, que se llama católica, sino hasta puedo estar en contradicción ahorita hasta con la propia iglesia que se denomina en el mundo evangélica o protestante. Esto no me lo enseñó nadie, lo estoy sacando de las Sagradas Escrituras. Entonces, eso sucedió así, ¿no? Así sucedió. Y es muy importante decirlo, ¿no? Vamos a repetir la cuarta pregunta. En síntesis, ¿cuál es la interpretación de esta novena profecía del Salvador? Dios había prometido en Génesis 3:15 que la mujer, ¿no?, iba a golpear en la cabeza al enemigo. Entonces ahora ya Dios está dándole forma a esa promesa. Menos de 1000 años, unos 700 años, le está diciendo a Isaías: por si acaso esa mujer que le va a doblar la cabeza es una virgen. ¿Y cuál es la señal? Dice el Señor: una virgen va a concebir a luz un niño.
¿no? Y ese niño es Dios con nosotros, por eso es que le llama Emanuel, Dios entre nosotros. O sea, el que está viniendo es Dios, Dios haciéndose hombre. Ese es el que está viniendo, Dios con nosotros. Entonces, Dios con nosotros, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la interpretación? Dios en el tiempo exacto, en su tiempo, nos está diciéndonos que la Virgen va a concebir a Dios con nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Obra del Espíritu Santo, ¿no? Luego lo va a decir lo está diciendo exactamente en el cumplimiento, que vendría a ser lo que está diciendo la Escritura ahí en Mateo capítulo 1 versículo 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Hay alguna aplicación de las citas referenciadas en esta novena profecía de la primera venida de Jesús el Cristo? Claro que hay una aplicación. La aplicación es que sencillamente Dios usa los detalles más extraordinarios. Incluso estamos viendo que la palabra no utiliza otra palabra más significativa el profeta, que es alma, para referir a la Virgen. ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué tendría que ser? Porque todo lo que de Dios, todo lo relacionado a Dios es santo. Entonces, en el contexto hebreo, si nosotros miramos el Antiguo Testamento en el concepto hebreo, un hombre tenía que casarse con una virgen. Esto ya expiró en el momento de tal, porque no estamos viviendo en la verdad, hemos retirado la verdad de escena. Ahora la gran mayoría que no cree en Dios cree su posverdad. Y por eso es de que hay que tener presente eso, ¿no? Que se cree una posverdad. Pero la verdad de Dios en la interpretación nos está diciendo que Dios mira todos los detalles y cumple sus promesas, y en este caso específico lo hace porque Dios nos ama a todos sin igual, no hace acepción de personas. Entonces la aplicación es: Dios cumple su promesa en el momento en que lo ve al ser humano caído. Dios lo restaura a través de Cristo, y en este momento Dios está solucionando el problema del hombre. ¿Quién nos da las soluciones verdaderas al problema de la humanidad? La aplicación es Dios. Dios es el único que nos da soluciones verdaderas al problema de la humanidad. Dios es el único. El ser humano siempre va a ser limitado. El ser humano va a hacer cosas, pero siempre va a haber un interés personal. Por eso es que Jeremías decía: maldito el hombre que confía en el hombre. Tienes que confiar en Dios. Entonces, la aplicación acá es que el único que le da soluciones reales al ser humano es Dios, aunque no lo crea el ser humano. El único que le da soluciones reales es Dios al ser humano, ¿no? Tenemos un Dios que es celoso. Muchos de los creyentes, o que se le llaman cristianos, confían en un sacerdote, confían en un pastor, interpretan las iglesias la Biblia a su manera. En sí, ¿Jesús es hijo de Dios? ¿Es Cristo o es el mismo Dios? Ahí hay un misterio, ¿no? Y un misterio se sabe una parte y no, pero nosotros hemos dicho en programas anteriores que Dios Dios se presenta yo tengo aquí la cita: Dios existe en varias personas, uno en plural, formado por varios. La palabra en hebreo es Ejat es la palabra en hebreo, y lo voy a leer algunas citas sobre que Dios existe en varias personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios.
Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno es Ejat ahí. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ese hagamos está usando el Ejat. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 11:5 dice 11:5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Se refiere a la torre de Babel. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, Ejat, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de los que ha pensado hacer. Ahora pues descendamos, Ejat, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Está hablando Dios en plural, Ejat. Entonces respondió: yo, heme aquí, envíame a mí. Le dice él. ¿Quién le dice ahí? Pero tú has tocado otra cosa, ¿no es cierto? Ya, con eso te estoy demostrando que Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, habla de que Dios es celoso, sí. Y tercero, lo de la Virgen María. Volviendo a la Virgen María en la iglesia verdadera, o sea, en la iglesia pristina, en la iglesia que Dios ha formado desde antes de la fundación del mundo, jamás se le vio como madre de Dios, jamás se le vio como corredentora, jamás se le vio sencillamente como a la que hay que orarle para que luego le transmita las oraciones a Cristo y Cristo al Padre. No, eso no se enseñó nunca. ¿Sabes cuándo se enseña eso? A partir del siglo XVI, cuando se da la Reforma. Ahora, se utiliza la figura de la mamá para prácticamente manipular en América Latina. Pero ¿de dónde viene esa idea? Esa idea viene de los pueblos paganos, por si acaso. Te voy a leer unas citas y que te vas a quedar estupefacto. ¿De dónde viene eso? De los pueblos paganos. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas, escucha bien, a la reina del cielo. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que algunos le han puesto a María, que es la reina del cielo, pero no, esa es una figura antigua de los pueblos paganos, antes que incluso naciera María. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice el Señor. Mira. Y luego en Jeremías capítulo 44, versículo 17 dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo nuevamente, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá. O sea, hasta Israel se contaminó con la idolatría, y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Se parece a lo que muchos me dicen: no, pero si no le hacemos la fiesta a la Virgen o a la cruz, o sea, no comemos. Lo que está diciendo Israel, miren, en pecado, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, ahí está lo que estoy diciendo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, miren las aberraciones que están diciendo los israelitas. ¿Acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramaremos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Dicen las mujeres. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: mire, ahora después de que se entera de que Dios sabe todo por boca de ellos, vosotros
y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos para ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Dios, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan todos. ¿Te das cuenta? Dios condenando, porque es un Dios celoso. Ahora, me preguntarás, ¿quién es esta Reina del Cielo? Me preguntarás tú. Muy bien. La Reina del Cielo era el título que se le daba a la diosa madre, entre comillas, muy venerada en el mundo antiguo. Ya ves, es una idea antigua. No es que... Y ahora ha agarrado esta figura y con herejía están diciendo que la bienaventurada María es la diosa madre. ¿Cómo van a decir tremendas tonterías? Ahora, muy venerada en el mundo antiguo, con fuente de la vida en Mesopotamia, recibía el nombre de Istar y era identificada con el planeta Venus. En Canaán la llamaban Astarot. La mención de los hijos, los padres y las mujeres da a entender de que se trataba de un culto familiar. Jueces 2:13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. O sea, ¿cómo puede ser posible tanta ignorancia que María, que es una bienaventurada, que es bendita, la pongan a la altura de Astarot? Ya, esa es la ignorancia, esa es la ignorancia. Están poniendo a María como si fuera Astarot. Y cuando algunos dicen: no creen en María, sí, yo creo en María como bienaventurada, pero no creo en María que sea Astarot. Ese es lo que yo denuncio en este día, la ignorancia que está llevando a nuestros pueblos a la oscuridad. ¿Por qué? Porque se están rebelando contra Dios. Dios no tiene ninguna diosa en los cielos. Dios no comparte con nadie su gloria. Y porque María, cuando y acabamos de leerlo, es en Lucas, cuando Gabriel le da la noticia, ella se turba y dice: he aquí la sierva del Señor, que el Señor haga su voluntad con ella. Entonces, ¿cómo es que nosotros la vamos a elevar a la categoría de Astarot, un ídolo del paganismo antiguo? ¿Cómo? Eso Dios les va a tomar en cuenta a mucha gente. Yo una vez conversando con un hermano, con un familiar que tengo, yo le decía: por si acaso, María, cuando la vean ustedes, María les va a decir: ¿y quién les dijo que yo era Astarot? ¿Y quién les dijo que yo era la reina del cielo? ¿Y quién les dijo que yo era la madre de Dios? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién lo enseñó? Eso Dios lo va a juzgar un día, y viene juicio sobre esos que están enseñando mal y que están sencillamente llevando al pueblo a la oscuridad. Cuidado, que Dios no lo va a pasar por alto. Si no se lo pasó por alto a Israel en Egipto, no se lo va a pasar por alto a nadie en el mundo que esté sencillamente manchando el nombre de María y está al mismo tiempo tomando el nombre de Dios en vano. Cuidado, hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces, sí, es verdad, Dios es un Dios muy celoso, y entonces hay que hablar con la verdad. Y entonces ahora la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Someterse al nuevo pacto, como decía y hablaba contigo. ¿Y para qué estuvo la ley? La ley como un sistema de justicia, para mostrarnos que nosotros éramos incapaces de cumplirla. Vino Jesús, la cumplió, lo acabamos de leer en Gálatas. Vino Jesús, la cumplió. ¿Para qué?
para que los que creamos en Él pasemos a ser adoptados hijos de Dios. Y un hijo de Dios, por si acaso, tiene herencia, y tiene herencia eterna, porque ahora ya somos hijos de Dios y somos herederos. Entonces, ¿quién es el hijo de Dios? El que ha recibido a Jesús en su corazón y ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y tiene una nueva naturaleza. Ese es un hijo de Dios. Amén. Señores, gracias al teólogo Jorge Luis Purizaca Ruiz. 5 minutos o más de reflexión de domingo a domingo. Dios me lo bendiga a todos. Jayanga Televisión, siempre llevando el mensaje de Cristo, nuestro Redentor. Gracias. Dios me lo bendiga a todos. En nombre de quien estuvo con nosotros acompañándonos, el teólogo Jorge Luis Purizaca Ruiz, quien les habla, Juan Sandoval Solís. Hasta la próxima. Amén. Sigan en Jayanga Televisión. Gracias. Buen día. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.